La carta llegó con un sello rojo, y la risa de la casa Monteiro no tardó en convertirse en arma. La hoja, doblada con mano firme, llevaba la caligrafía del barón Antonio de Vasconcelos. Invitación formal para matrimonio. No era, sin embargo, la respuesta solemne que la señora Eugenia habría imaginado. Era una petición directa. Buscaba esposa. Lo leído dejó en la sala un silencio que duró apenas un latido, antes de romperse en cuentos, cuchicheos y, finalmente, en una carcajada que heriría más que cualquier palabra. En la tela del salón, las cortinas pesadas colgaban con solemnidad de casa grande. Afuera, el sol del mediodía sobre el patio quemaba las tejas. Adentro, la familia se erguía como si el honor fuese una costumbre heredada. Joaquín Monteiro, con sus manos ásperas por años de contabilidad, que no había resuelto la penuria, miró la carta con ojos conteniendo cansancio y cálculo. La deuda que pesaba sobre la casa no era solo una cifra. Era rumor de acreedores, contratos que envejecían en gavetas y la vergüenza de sonreír a quien visitara la propiedad sin poder ofrecer más que cortesía. Dona Eugenia, siempre atenta a la posición social que la sangre y el linaje podían comprar, dejó escapar un suspiro que pretendía ser descuido, pero fue una sentencia. Amelia y Cecilia, las hermanas mayores, se arreglaron las mangas, ajustaron peinetas, midieron el brillo de sus lazos. Sus vidas estaban aún plegadas a posibilidades. Un enlace ventajoso sería el juramento que las haría florecer en los salones de Basouras. Catarina, la menor, cruzó la estancia con las manos ocupadas en recoger tazas y servir más café, invisible a la escena, como si fuera parte del mobiliario. No era la primera vez que el hogar usaba su presencia para calmar un gesto. Su lugar en la casa había sido enseñado desde niña. Ayudar, reparar, callar. Tenía 23 años y un rostro que no reclamaba elogios. Su pelo, oscuro, estaba trenzado con sencillez, y su ropa, aunque limpia y bien planchada, delataba el reparo de quien no espera regalos. Todo en ella parecía dispuesto a desaparecer ante una conversación de mesa. La decisión, cuando vino, fue precisa y casi ceremoniosa. Joaquín habló del varón como habla quien compara la moneda. Vasconcelos busca compañía para su casa, y no exijo que su esposa sea dote ni gracia. Es una oferta que nos libera una carga. Eugenia sonrió de una manera que cortaba, enumeró con voz afilada las ventajas sociales y cómo un casamiento con el varón cerraría de una vez las puertas de los acreedores. Amelia y Cecilia aplaudieron con miradas que mezclaban triunfo y ansiedad por su propia porción de futuro. Fue entonces que, como quien aparta de la mesa lo que ya no interesa, señalaron a Catarina. No hubo debate. La humillación no se anunció con palabras grandilocuentes, sino con el silencio pactado de quienes creen resolver todo con cálculo. «Será una broma útil», murmuró dona Eugenia, y la idea corrió por la casa, como se esparce el polvo en los corredores. Enviar a la hija menor, la que nunca reclamó nada, la que podría servir al varón, sin suponer que el gesto les confería falta de respeto. Lo dijeron con la frialdad de quien empaca sobras. «La mandaremos. Será buena para la familia y quedará lejos». Catarina no contestó de inmediato. Su corazón, si alguno la mirara, no latía con violencia de resentimiento, sino con cierta calma de quien ha practicado la espera. Recordó, en un relámpago, tardes de infancia leyendo a la luz de una vela, páginas que le habían enseñado otros mundos. Recordó también las veces en que había imaginado acaso escapar, no por orgullo, sino por un deseo suave de ser vista. Aquella noche, cuando la decisión se convirtió en plan, no hubo gritos, solo el roce seco de palabras que la empujaban a una salida que la dejaba a merced de la ley social. Los preparativos fueron de la modestia obligada. La maleta que le dieron no fue más que un baúl pequeño. Dentro, sus manos acomodaron piezas escogidas con la precisión con la que quien no espera prodigalidad guarda lo necesario. Un vestido oscuro que su madre consideraba apropiado para la respetabilidad. Una pieza blanca para las ceremonias, heredada y ya gastada. Un pequeño ejemplar de versos que había aprendido a memorizar. Y un trozo de tela con el aroma a hogar que no se borra con el tiempo. Josefina, la criada que siempre la había acompañado, fue la única que no fingió indiferencia. Sus ojos, hondos y protectores, dijeron más que cualquiera.
La noche anterior a la partida fue una escena donde la vergüenza se disolvió en la rutina. Amelia y Cecilia intercambiaron últimos retoques de peinados, se prometieron cartas futuras y se desearon suerte con la hipocresía propia de quienes venden una hermana como quien pone un objeto en venta. Joaquim revisó cuentas por última vez, como si las cifras pudieran redimir algo de lo humano. Dona Eugenia limpió la mantelería y cerró puertas con el decoro de quien borra huellas. Cuando la luna quedó alta y la casa finalmente guardó el susurro de los que duermen, Catarina se sentó en el borde de su cama. No hubo lágrimas que anunciaran derrotas convenidas. Hubo, en cambio, una certeza pequeña y clara. Partir era también hacerse un sitio donde su ausencia dejaría, más tarde, un eco propio. No por venganza, sino por la esperanza callada de encontrar un lugar que la mirara. A la mañana siguiente, la aldea parecía un cuadro remendado por la prisa. La carreta que la llevaría al varón fue enganchada con movimientos medidos. Josefina la ayudó a subir, ajustó su chal con manos que mostraban algo de miedo por lo que fuera que la distancia pudiera traer. Los aldeanos, que conocían las historias de las familias, miraron con curiosidad. Unos con compasión, otros con la indiferencia que se reserva a las desgracias ajenas. Catarina miró por la ventanilla. La casa de su infancia se achicó hasta volverse un punto en la llanura, y con ella la certeza de un nombre que la había definido durante años. Si esta historia te atrapa, suscríbete y dime en los comentarios de dónde nos ves. La primera etapa del camino fue de llanura y polvo. La carreta avanzó lenta, truncada por tramos de tierra, donde las ruedas mordían la tierra seca. Josefina se ocupó de los bultos. De vez en cuando, se inclinaba para ofrecerle pan envuelto en tela o un sorbo de agua. La conversación era pobre en palabras. En cambio, la vista regalaba paisajes, plantaciones de café que se extendían como mares verdes, colinas que se sucedían hasta perderse en la neblina, y el rumor constante del trabajo humano que sostenía aquellas tierras. Entre los surcos, hombres y mujeres se movían con la pulcritud triste de la tarea diaria. No era necesario nombrar la condición que sostenía la economía. La presencia de trabajos poco reconocidos y el tránsito de personas con miradas cansadas contaban una historia que no requería explicaciones. En el tercer día, la subida por la serra ofreció un panorama distinto. El aire se volvió más denso, y la carreta quejosa avanzó entre curvas de piedra. El paisaje se abrió en balcones de nubes y árboles de copa ancha. La tierra olía a humedad y a café recién cosechado, a maderas que habían secado durante años de sol y lluvia. Catarina sintió que con cada kilómetro se alejaba también de las humillaciones que la definieron. La sensación de lejanía decía menos de abandono que de una oportunidad que aún no sabía nombrar. La llegada a la Facenda San Sebastián no fue un golpe teatral, fue una revelación en calma. El portón de hierro, custodiado por pilares cubiertos de musgo, se abrió con un crujido que parecía saludarla. Delante, la casa grande se alzaba con la dignidad de la arquitectura de la zona. Balcones que miraban al paisaje, galerías anchas y un patio donde bultos de café secándose desplegaban su aroma potente. Hombres y mujeres trabajaban con sincronía en los terreiros. Niños corrían entre sacos y palos, la vida de la facenda mostrando su propio pulso. La casa no olía a lujo, olía a trabajo, a orden, a costumbre tejida con manos de muchas generaciones. Fue allí donde apareció el varón. No entró como imagen de novela. No había despliegue de joyas ni de escoltas. Su figura más bien era la de un hombre que acepta la responsabilidad de un hombre sin caer en ostentación. Tenía la edad que otorga los años sin hacer arrugas de vanidad. Su pelo, levemente cano, enmarcaba un rostro donde la tristeza y la firmeza se mezclaban. Sus ojos, sin embargo, no se dejaban atrapar por la pauta social del saludo. Miraban con una claridad que la obligó a sostener la mirada. «Señora Catarina», dijo con la formalidad que no busca humillar ni halagar en exceso. Su voz era llana, sin énfasis. «Bienvenida a San Sebastián. Vaya cielo que Dios nos dio hoy». Ella correspondió con un gesto que hablaba más de prudencia que de orgullo. Josefina la rodeó. Dona Mariana, la gobernanta, se acercó con la compostura de quien conoce las necesidades de la casa. Sus manos, curtidas, llamaron a Dona Rosa, la cocinera, que asomó con una sonrisa franca y unos ojos que revelaban lealtad.
La gente de la facenda no fue cortesana en palabras, pero su trato fue honesto, sin fingimiento. La primera impresión de San Sebastián fue de una casa que respiraba memoria y ausencia. Había objetos que hablaban de vidas pasadas, retratos cubiertos con paños, muebles que guardaban la marca de tantas manos, un cuarto que parecía esperar todavía a quien se fue. Clara, la hija del barón, no se presentó de inmediato. Se asomó desde el umbral de una puerta alta, con la curiosidad contenida de quien aún no se decide por la costumbre de acercarse a un extraño. Tenía 9 años, una quietud que no era solo timidez, sino una manera de tomar el mundo con cuidado. Llevaba un juguete de tela en las manos, un conejo sin un ojo que parecía entender mucho de la soledad. Antonio no la presentó con ceremonias. Fue él quien, casi de manera casual, dijo algo que llegó directo a Catarina. «Busco a alguien que sea madre, no para llenar vacíos, sino para acompañarnos en la vida de esta casa. Hay pérdidas que cuentan, y la presencia pesa más que la belleza». La frase no fue declaración de amor ni promesa. Fue, más bien, una confesión de estado. El varón reconocía los huecos, y no intentaba disfrazarlos. Catarina notó, en el primer encuentro, que su figura no encajaba en la estadística de las esposas que su familia había imaginado. No hubo miradas que midieran riqueza. Hubo una sencillez que llamó a la cooperación. Alrededor, los trabajadores la observaron con curiosidad. Algunos asintieron con cabezas que eran mapas de reconocimiento de otras mujeres que habían pasado por ahí. Otros mantuvieron la distancia característica de quien mira, en silencio, los cambios que una llegada puede implicar. En la cocina, Dona Rosa le ofreció un trozo de pan y una jarra de café. Fue el gesto más sencillo, y por eso, el más cercano a la bienvenida que necesitaba. La primera noche en San Sebastián fue una mezcla de sorpresas. Catarina fue conducida a una habitación modesta pero limpia. El cuarto tenía ventanas que abrían al bosque, y un aire que olía a maderas viejas y a libros. Sobre la mesilla, un pequeño retrato. Una mujer joven que, por la semejanza, debía haber sido la esposa del varón. Catarina la miró largo rato. La imagen no despertó envidia ni curiosidad morbosa, solo una compasión suave por un pasado que persistía en objetos. Eso le dio una sensación de continuidad. No llegaba para borrar nombres, sino para aprender su lugar entre ellos. Al anochecer, mientras la casa se adaptaba a la oscuridad y los faroles encendían su luz amarilla, ella tomó su libro y se sentó a leer en la galería. Afuera, las sombras dibujaban figuras de árboles y sacos. Escuchó pasos apresurados, voces que conversaban de cosechas, de cuentas. En un momento, la puerta se abrió y apareció Clara, curiosa pero temerosa. Se sentó en el umbral, observando la figura de la nueva huésped. «¿Lees?», preguntó la niña, como si fuera un descubrimiento. Catarina cerró el libro y ofreció una sonrisa que no buscaba sustituciones ni afectos forzados. «Sí», respondió. «Me gustan las historias que enseñan a mirar». Clara se acercó un poco más, dejando ver en sus manos el animalito de tela. «Mi madre leía todo el tiempo», dijo en voz baja. «Mi muñeco todavía tiene su pañuelo». La mención de la madre no fue accidental. En San Sebastián, el recuerdo de quien ya no estaba se sentía como una presencia que no se pronuncia en voz alta. El varón, al pasar por la galería, los miró. Su semblante no perdió la gravedad habitual, pero sus ojos parecieron encontrar en ese intercambio algo que llevaba tiempo buscando. Hubo en su mirada una gratitud medida, como quien encuentra en la convivencia una posibilidad de reparación. Las noches en la facenda tenían sonidos que pertenecían a la tierra, perros que vagaban, lechos que se acomodaban, el lejano murmullo de personas que hablaban de siembra y de lluvia. Catarina, en la penumbra, repasó lo ocurrido. No había promesa formal, ni propuesta aún. Había, en cambio, una sensación de que aquel encuentro podía ser más que un intercambio formal. No era la riqueza monetaria lo que se desplegaba ante ella, sino la posibilidad de un lugar donde ser necesaria. Al amanecer, la actividad recobró su ritmo. La casa se llenó de la disciplina de la rutina. Mujeres y hombres que organizaban temprano los terreiros, que repasaban listas de cuentas y que vigilaban el tiempo de la cosecha. Catarina, por su parte,
empezó a aprender nombres y gestos. Dona Mariana le mostró la despensa. Dona Rosa le contó los secretos de un guiso que conforta el cuerpo durante las largas jornadas. Josefina se convirtió en su sombra protectora, entregándole consejos con un tono de quien ha aprendido a mirar sin entrometerse. Poco a poco, la cotidianeidad desplegó circunstancias donde su valor podía comprobarse. Le ofrecieron tareas sencillas: revisar papeles de la casa, ocuparse de un cuaderno de cuentas que nadie había querido enfrentar, aprender a montar a caballo para supervisar las parcelas cuando las visitas lo exigían, leer historias a Clara para ayudarla a conciliar el sueño. Cada acto, por pequeño que fuera, la afirmaba en una zona diferente de la facenda, aquella que reconoce la eficacia y no solo la apariencia. No todo fue fácil. En un almuerzo en la galería, algunos vecinos que acudieron a saludar la observaron con aquella mezcla de curiosidad y juicio que acompaña a las novedades sociales. Hubo conversaciones a media voz sobre la buena fortuna del varón al obtener compañía, y otras, más duras, que murmuraron sobre si la llegada de una mujer sin dote alteraría el orden esperado. Catarina escuchó, a veces sintiendo un rubor que no era por orgullo, sino por la torpeza de otros en nombrar su valor. Aprendió a responder con calma, o, cuando era prudente, a guardar silencio. La facenda, sin embargo, no era un mundo de imágenes únicamente. En uno de los terreiros, vio de cerca la cadena de manos que sostenía la grandeza del café. Hombres y mujeres que labraban la tierra. Manos que conocían el sol y la lluvia, como fuerzas que se inscriben en la piel. Catarina observó sin sensacionalismo. Supo que debajo de cada saco había vidas y trabajos que la historia no debía omitir. No intentó fingir que todo aquello era bello por sí mismo. Lo miró con respeto y con la inquietud de quien quiere comprender aquello que sostiene una casa. La convivencia con Clara fue desplegando el tejido de la confianza. La niña no fue una espectadora fácil. Poseía reservas protectoras, fruto de una infancia donde la ausencia de la madre se hacía presente en objetos y gestos. Catarina no intentó reemplazar. Ofreció paciencia, constancia, una mano cuando la niña la buscó. Leía versos en voz baja, y poco a poco, la voz de la casa dejó de ser triste y adquirió matices tibios, donde antes solo había sombras. Fue en uno de esos días, cuando el sol pegaba con fuerza y el olor a café se hacía espeso, que Catarina percibió, con claridad, que su llegada podía devenir en algo que alterara la trama de su propia casa. No era solo la respuesta al plan de su familia, era la posibilidad de construir una vida donde las pequeñas decisiones, acompañar papeles, atender a una niña, conversar con quienes trabajaban, se sumaran a una forma de autoridad que no nacía del apellido sino del cuidado. La última tarde, antes de que el varón tuviera tiempo de hablar formalmente con ella, el crepúsculo pintó los arbustos de un color anaranjado. Catarina, sola en la galería, observó cómo la casa encendía sus luces. Allí, entre la penumbra y la promesa de lo que vendría, se preguntó por su nombre. No el que llevaba por sangre, sino el que la definiera por acto propio. La pregunta no era rebelde, era un paso en la dirección de entender que enviarla como escarnio no había sido una condena inevitable. Podía ser, tal vez, un inicio para reclamar su lugar en un mundo que no había sabido verla. Un golpe leve sobre la madera anunció la presencia del varón. Antonio se quedó en el umbral, con las manos apoyadas en el marco, como si contemplara no solo a una mujer, sino el tejido de una nueva posibilidad. «Mañana», dijo con esa voz que ya no busca ocultar sus grietas. «Quisiera hablar con usted, Catarina. No por formalidades, sino por lo que somos en esta casa». Ella asintió con tranquilidad. No hubo promesas. Solo la confianza contenida de quien ha empezado a aprender que el mundo puede ser reparado con pequeños gestos, y, sobre todo, con la decisión de permanecer. En el silencio que siguió, la facenda respiró y la noche se extendió, llena de pájaros que cantaban su último aliento antes del sueño, mientras la casa guardaba historias aún sin escribir. El amanecer siguiente trajo consigo una calma laboriosa. En San Sebastián, las sombras de la noche se disolvieron entre el paso rítmico de personas que conocían la casa como si fuera su propio cuerpo. Manos que abrían persianas,
pasos que repasaban el mismo suelo con la seguridad de quien ha hecho de cada rincón un mapa. Catarina, con la simpleza de quien todavía asume la llegada como un servicio, desayunó en la cocina con Josefina y Dona Rosa. El barón la encontró allí, entre vapores de café y el aroma a pan recién hecho. Saludó como si se encontrara con una vieja conocida, y la invitó a caminar por la propiedad antes de la conversación que anunciaría otro rumbo. Caminaron sin prisa por los senderos señalizados por huellas de botas y ruedas. Antonio hablaba poco de su vida íntima, pero sus palabras eran medidas y honestas. Contó, sin dramatizar, la ausencia que marcaba la casa. Su esposa había partido años atrás, en una época en que la rutina y los ritmos de la facenda no permitieron más que memoria y retratos cubiertos. Habló de Clara con ternura grave, de la responsabilidad de sostener los terreiros, de los trabajadores y de la contabilidad que había quedado pendiente desde temporadas difíciles. Catarina escuchó, no como quien toma nota para aprovechar, sino como quien quiere comprender la complejidad de aquello que se le confía. «No busco una mujer que ilumine una sala», dijo Antonio, al tiempo que se detenían junto a un parral. «Busco compañía para el trabajo y para las horas que quedan después del trabajo. Busco quien dé a Clara la costumbre de tener a alguien cerca, sin temor a que ese alguien se vaya». Catarina pensó en su propia infancia, en los gestos que habían definido su lugar. Su voz, cuando respondió, tenía la serenidad de quien habla bajo la luz clara de una decisión tomada. «Puedo aprender», dijo. «No por promesa o por cálculo, sino porque sé que las casas, como las personas, se sostienen por hábitos y por cuidado». Las palabras eran simples. Detrás de ellas había una voluntad práctica que describía su disposición. Antonio no hizo grandes concesiones. No ofreció promesas de títulos, ni habló de riquezas. Expuso la realidad. La facenda necesitaba orden, alguien que atendiera las cuentas con pulso, y que, sobre todo, diera a Clara constancia. Le propuso una estancia temporal en la casa, con la posibilidad de formalizar algo según la convicción que naciera de la convivencia. Fue una oferta difícil de clasificar para quien llegaba enviada como escarnio. No redención inmediata, sino la oportunidad de construir, día por día, una nueva posición. Los días siguientes fueron un entramado de tareas que permitieron a Catarina mostrar lo que sabía sin fanfarria. Empezó revisando un cuaderno de cuentas que nadie había querido tocar. Papeles con cifras, notas de ventas, nombres de compradores de café mezclados con deudas de la última zafra. Su letra cuidadosa y su orden pronto llamaron la atención de Antonio. Más que fórmulas mágicas, aplicaba disciplina, ordenar fechas, verificar pesos, conversar con el capataz sobre la calidad del café. No ofreció soluciones instantáneas, propuso organización. En las mañanas aprendió a montar a caballo. Al principio, su amplitud de movimiento era tímida. El equilibrio vacilaba y las manos se cerraban sobre las riendas con cierta aprensión. Bajo la mirada paciente de seu Tomás, el cabalarizo fue ganando confianza. Tomás, que conocía cada senda como una costura del paisaje, le enseñó a escuchar el paso del animal, a anticipar las curvas y a leer la tierra. Catarina comprendió que la supervisión no dependía de imponerse, sino de andar junto y observar con atención. En la casa, su relación con dona Mariana y dona Rosa maduró con pequeños improvisos. Aprendió a preparar un guiso con menos sal que lo que acostumbraban para los forasteros, porque la cocina de la facenda alimentaba más que el cuerpo, alimentaba la conversación y el consuelo. Dona Rosa le enseñó a reconocer los tiempos del fuego, a medir el calor con la experiencia y no con relojes, a escuchar las historias que se servían junto con la comida, donde aparecían nombres de trabajadores, de parcelas y costumbres que definían el latir de la facenda. Clara fue el centro silencioso que irradió la transformación. La niña, al principio observadora cautelosa, necesitó de gestos repetidos, leerle a la hora del descanso, dejar que le bordeara la mano con el dedo índice cuando el llanto rozaba la garganta, inventar pequeñas historias para que los ojos se humedecieran sin miedo. Catarina no pretendió ser sustituta, se puso a su lado como quien acompaña el duelo. Eligió libros sencillos, versos que hablaban de ríos y tardes, y descubrió que la voz calma, repetida,
Abría grietas donde antes solo había costra. Clara, con el tiempo, dejó el conejo de tela en la galería y comenzó a buscar a Catarina para materias menores. Un cordón desatado, una puntada floja en la ropa, la llave que había perdido. El trabajo con los jornaleros fue más complejo. Catarina se acercó sin pretensiones. No quería imponer soluciones que desconociera. Caminó por los terreiros, habló con capataz y trabajador, notó horarios, escuchó quejas de hombres cuyas manos guardaban la memoria de jornadas largas. Nunca pronunció discursos. Pidió información, ofreció modestos cambios. Un espacio mejor para guardar las herramientas. Más claridad en el reparto de raciones en días de cosecha. No propuso grandes reformas de golpe. Su idea fue dar pequeños pasos que aliviasen la rutina de quienes sostenían la facenda con sudor. Con el tiempo, las habilidades prácticas de Catarina se hicieron visibles en la estructura misma de la casa. Documentación ordenada, contratos revisados con sobriedad, inventarios anotados con letra firme. Su efecto no era inmediato en la bolsa, pero sí en la serenidad administrativa. Los acreedores empezaron a recibir información coherente. Las ventas se hicieron con menos tropiezos, y el varón, que había vivido temporadas de improvisación, encontró en esa disciplina una alianza inesperada. Su relación con Antonio se fue tejiendo entre tareas compartidas y silencios confortables. Ambos aceptaban que el afecto se construía en la cotidianidad. Hubo días de prueba, no por falta de voluntad, sino por la dificultad de bordar confianza en una vida marcada por pérdidas. Un ejemplo. Una disputa de tierras con vecinos de otra facenda generó tensión. Hombres con rostros curtidos por disputas anteriores llegaron a conversar con Antonio en voz baja. Catarina, observando desde la galería, vio cómo el varón se cargaba con la decisión que no deseaba delegar. No se entrometió. Sugirió ordenar documentos para la defensa, habló con el capataz para reunir testimonios. Su participación fue práctica, casi administrativa, pero marcó una disposición a asumir la responsabilidad cuando la casa necesitaba sostén. Antonio lo notó, no con gestos grandilocuentes, sino con una voz que cada vez admitía más confianza hacia ella. La serenidad de esos días fue interrumpida por un episodio que sería recordado como la prueba que clarificó los afectos. Una tarde de verano, el cielo, que había sido un manto claro, se oscureció con una rapidez que sorprendió. Nubes gruesas se arremolinaron sobre la facenda, trayendo consigo un viento que levantó polvo de los senderos y anunció una tormenta fuerte. Los trabajadores apresuraron labores. En la casa, ventanas fueron cerradas y las luces encendidas antes de tiempo. Clara, que jugaba en la galería con recortes de papel y su conejo, sintió el cambio como un temblor en su pecho. La tormenta llegó con violencia. El primer trueno fue un látigo que dejó enmudecida a la casa. La lluvia golpeó con fuerza, transformando el suelo en barro y cerrando al mundo en un zaguán de agua y viento. En la cocina, el fuego mantenía su lucha contra la humedad. En los corredores, los retratos temblaban como si guardaran secretos. Clara, ajena por edad a la explicación, cayó presa del miedo. Corrió hacia la sala y comenzó a llorar, sus manos buscando un amparo que no hallaba en los objetos que antes la acompañaban. Catarina la vio desde la galería. La niña encogida, la voz quebrada. No dudó. Cruzó el salón en pasos decididos, recogió a Clara en brazos con la suavidad de quien sabe que la firmeza y la ternura deben ir juntas, y la llevó a la alcoba donde la luz de un farol ofrecía una ventana de seguridad. Allí, junto a una manta que olía a hogar, sostuvo a la niña mientras los sollozos se mezclaban con el retumbar de la lluvia. «Estoy aquí», susurró, sin buscar reemplazar una ausencia. «No vas a estar sola». Clara, entre sollozos, habló de sombras antiguas. La imagen de su madre en un rincón, historias que la soledad había transformado en figuras inquietantes. Catarina no minimizó. Habló de cosas pequeñas que ayudan. Respirar lento. Contar en voz baja hasta 10. Poner la mejilla sobre un hombro que no se irá. Cantó versos que recordaba de su niñez y, con el ritmo de la voz, fue calmando la respiración de la niña. La escena era íntima. El varón, que había oído desde la puerta,
Se quedó en silencio observando cómo la mujer que había llegado como una broma asumía sin estridencias el papel que muchos temían ofrecer. Esa noche, después de que la lluvia amainó y el techo dejó de repicar como un tambor, Antonio permaneció un rato en la galería, mirando el cielo limpio. No pronunció palabras grandiosas. Su mirada bastó. Cuando se acercó a Catarina, lo hizo con una naturalidad que daba importancia a los gestos concretos. «Hoy vi lo que una casa necesita», dijo apenas. «No lo digo en términos de conveniencia. Vi el cuidado en acto». Ella lo miró con franca sinceridad. No necesitaba que la definiera por la valentía o por la abnegación. Su respuesta fue práctica y también cargada de verdad. «Yo vine con la intención de estar», contestó. «Si lo que sé hacer ayuda a Clara y a esta casa, estaré». Aquellas palabras, pronunciadas sin teatralidad, fueron suficientes para que Antonio sintiera que la proximidad que había buscado comenzaba a tomar forma. No fue una confesión florid fue un reconocimiento mutuo. El uno ofrecía espacio, la otra lo llenaba con trabajo y afecto. La propuesta, cuando llegó, fue tan íntima como los días que la precedieron. No hubo gran despliegue ni petición pública al pueblo. Antonio habló con la sencillez de quien no pretende comprar una compañía, sino proponer una alianza. Estaban en la biblioteca, una tarde en que la luz se filtraba entre hojas que olían a polvo y a tinta. Clara jugaba en un rincón con recortes, y las sombras decoraban los estantes de madera. Antonio cerró un libro con cuidado y miró a Catarina. «He pensado mucho», dijo. «No por la apariencia de la casa ni por la opinión de otros. Pienso en la paz que he visto en estos meses, en la forma en que Clara ha vuelto a reír. Quisiera formalizar lo que ya sucede, compartir la vida y la administración de San Sebastián. ¿Aceptarías casarte conmigo?» La propuesta no estuvo envuelta en promesas de títulos o riquezas. Fue más bien el ofrecimiento de una decisión compartida: cuidar, gobernar y acompañar. Catarina, que había llegado sin expectativas de grandeza, sintió que la oferta tocaba algo profundo en ella. No la seguridad por sí misma, sino la confianza de ser elegida por quien había observado su valor. «Acepto», dijo con calma. «No por las comodidades, sino porque aquí puedo ser útil y porque quiero estar con Clara. No busco cambiar lo que fue. Quiero ayudar a lo que puede ser». Antonio no insistió en adornos. Hubo un apretón de manos primero, luego un gesto más humano. Dos personas que, en medio de la práctica cotidiana, decidían unir sus vidas. La noticia se mantuvo entre la servidumbre y algunos vecinos próximos. La discreción del anuncio pareció adecuada a la naturaleza de la relación que se había formado. Los preparativos del matrimonio fueron sencillos. No era un enlace pensado para vencer en fastos. La casa tenía deudas, y la modestia era una medida de respeto. Catarina, sin embargo, quiso hacer algo que a su modo honrara el pasado. Había visto el retrato de la esposa fallecida, y en él reconocía no un rival, sino una continuidad. Con la ayuda de Dona Rosa y de Josefina, encontró en el armario un vestido que perteneció a quien antes ocupó el lugar de madre. El vestido estaba gastado en el bajo, pero conservaba la forma y la memoria. Catarina decidió que lo usaría en la ceremonia, no como usurpación, sino como signo de respeto. Al coser un dobladillo, incorporaría un pedazo de tela de su propia ropa, uniendo pasado y presente. La ceremonia se celebró en la pequeña capilla de la facenda. No acudió la nobleza de Basuras con grandes carruajes. Vinieron vecinos cercanos, algunos capataces, y la servidumbre que día a día había presenciado el crecimiento de la relación. El padre local habló de la responsabilidad del matrimonio, de la necesidad de sostener la casa, en el amor cotidiano, más que en efusiones públicas. Sus palabras fueron breves y resonaron en la madera y el polvo de la capilla. Catarina caminó con el vestido arreglado, con un trozo de su tela en la manga, como quien guarda un secreto de respeto. Clara, con el conejo de trapo ahora bien cosido, se sentó entre los bancos y observó con ojos que se abrían a una nueva certidumbre. Al final, cuando la mano de Antonio se cerró con la suya, hubo un murmullo que más parecía alivio que júbilo. La casa encontraba otra forma de latir. La noticia llegó a Basouras con el paso del correo. La hija menor, enviada como burla,
se había casado con el barón. Los rumores corrieron como polvo en el camino. Amelia y Cecilia, que habían calculado futuros más brillantes, sintieron cómo la ironía social les devolvía una factura que dolía. No hubo escenas de escándalo, pero sí una visita de Joaquim y dona Eugenia a la facenda, una mezcla de curiosidad y cálculo. Llegaron con gestos formales que escondían vergüenza. Sus conversaciones sobre oportunidades perdidas y deudas mal gestionadas encontraron, frente a la solidez práctica de San Sebastián, un espejo donde se reflejaban sus propias miserias. Joaquim intentó, tímidamente, ofrecer explicaciones y pedir alguna ayuda para las cuentas que en la ciudad se habían complicado. Antonio escuchó sin ostentación, pero con la firmeza de quien entiende que el pasado pesa diferente según las decisiones. No hubo humillación pública, solo la consecuencia social de quienes han tratado a otros como menos. La casa Monteiro no fue destruida. Enfrentó sí la incomodidad de ver su cálculo devolverle el rostro que había mostrado. La prosperidad económica de la facenda llegó con lentitud medible. Las prácticas administrativas introducidas por Catarina dieron orden a las entregas, las ventas y las compras. Se renegociaron plazos con acreedores, se buscó mayor cuidado en la selección del café y se mejoró la conservación del producto en los terreiros. El resultado no fue instantáneo. Las cosechas siguientes mostraron mayor calidad y, con ello, mejores precios. El barón, liberado de la improvisación que marcó años anteriores, encontró en la previsión un camino a cierta estabilidad. Pero más notable que las cifras fue la transformación del afecto. Clara creció en un ambiente donde las horas tenían presencia. No era la protección de una madre sustituida, sino la construcción diaria de un vínculo que no presume ni borra. Llamó a Catarina por un nombre que sonaba a parentesco. Madre, en las mañanas, para pedir un pan o contar un sueño, y en las tardes, para pedir que le leyeran un verso que la arrullara. El reconocimiento público a Catarina alcanzó la plaza del pueblo. Vecinos que antes miraron con desdén comenzaron a hablar de la baronesa con un respeto que no siempre fue suave, pero sí sincero. Dona Rosa y dona Mariana se convirtieron en referencias de la casa, y Josefina, que la había acompañado desde la partida, celebraba en silencio la mudanza de su amiga de sirviente a compañera reconocida. La riqueza que ganó Catarina fue doble. Por un lado, la facenda recuperó solvencia y la casa pasó a tener una administración que generaba excedentes prudentes. Por otro, la posición social que otrora la humilló se transformó en autoridad reconocida, ya no porque el apellido dictara, sino porque sus actos sostuvieron la casa. La ironía se consumó de manera serena. La familia que la había apartado vio cómo quien consideraron un desperdicio se convertía en pilar. No todo fue armonía. Amelia y Cecilia, en Basouras, intentaron aprovechar la conexión de antaño para recuperar favores, pero los caminos que antes se abrían por linaje se cerraban ante la prudencia de que ya nadie respondía a apariencias. Joaquim, obligado por las consecuencias de sus cuentas, tuvo que vender terrenos menores para honrar deudas. Dona Eugenia, cuyo orgullo había desaparecido en trámites y en silencios que nadie ya celebraba, aprendió lo que la apariencia no asegura frente al tiempo y la economía. La escena no buscó venganza, sino la consecuencia de decisiones cortantes y egoístas. En San Sebastián, sin embargo, la vida mostró otra cara. Más allá de la moneda, había gestos cotidianos que definían el valor de la casa. Catarina instituyó un día de reconocimiento para los trabajadores al final de la zafra. Una comida especial. Algo más que raciones, palabras de agradecimiento y reparaciones de herramientas. No cambió de golpe las estructuras donde la sociedad entera se asentaba. Sí actuó con humanidad dentro de lo posible. Los hombres y mujeres de la facenda respondieron con lealtad y con trabajos más ordenados, no por temor, sino por reconocimiento, a un trato que, aunque no abolía las dificultades de la época, mostraba interés por condiciones más dignas. Con el paso de estaciones, la casa se vio transformada en su latido. Había menos ruido de urgencias económicas y más conversaciones a la hora del té. Antonio, antaño reservado, habló a menudo de proyectos. Repara techos de casas de trabajadores, mejorar el almacén, sostener la escuela del lugar con algunos libros.
Catarina, con la misma sencillez de siempre, organizó listas, conversó con maestros, rubricó acuerdos. Su autoridad era práctica. No imponía, proponía. Los años enseñaron que el amor sostenido no siempre se deslumbra en gestos ostentosos, se muestra en la persistencia de los actos. Una tarde, ya pasada una zafra exitosa, Clara corrió por el corredor llamando a Catarina para mostrar un ramo de flores secas. La niña, de semblante más sereno, gritó sin miedo: «¡Madre! ¡Mira lo que encontré!». La risa que siguió no era solo de quien se divierte, era la de una casa que había encontrado su forma de ser. Antonio, observando desde una ventana, sonrió con la satisfacción de quien sabe que la elección correcta no siempre satisface al mundo, pero sí a quienes comparten el oficio de vivir juntos. En la plaza de basuras, el rumor se convirtió en historia. La joven enviada como burla se había transformado en la mujer que administraba una facenda respetada. Algunos contaron la historia con envidia, otros con reconocimiento silencioso. La transformación no fue una narración de revancha, sino de justicia poética. El desprecio se convirtió en oportunidad perdida por quienes no supieron ver. Catarina no celebró la caída ajena. Mantuvo su pulso en la tarea de sostener lo que le había sido confiado. 6 años después, San Sebastián era otra casa. Había más libros en la biblioteca, la sala tenía menos retratos cubiertos, y la capilla escuchaba más rezos de agradecimiento que lamentos. Clara, ahora en la preadolescencia, tomaba los libros de la estantería y recitaba versos que aprendió de Catarina. Los trabajadores reconocían la presencia de una administración que, aunque no cambiara los pilares de la sociedad, procuraba mayor dignidad en los días. Antonio envejecía con menos arrugas de preocupación. Su rostro se había relajado, en la medida en que la facenda respondió a gestiones sensatas. La familia Monteiro, desde la distancia, vio cómo la noticia del ascenso de Catarina atravesaba conversaciones y se transformaba en lección de vida para quienes dictaban orgullo sin consideración. Amelia y Cecilia, en sus propios caminos, enfrentaron la realidad de que las decisiones impulsivas cobran su precio. Dona Eugenia guardó silencio, y Joaquín, con humildad tardía, envió una carta agradeciendo por la hospitalidad brindada a su hija. Catarina respondió con cortesía y sin ostentación. Su carta fue una mezcla de información práctica sobre la facenda y un párrafo donde no se leía rencor, solo constatación de su nueva vida. No quiso humillar. Su acción sería mostrar que la humildad y el trabajo edifican más que la burla. La fama de la baronesa de San Sebastián llegó a oídos de comerciantes en la ciudad y gente que movía capital, no en forma de titular sensacionalista, sino en conversaciones de mercado. La facenda vendía mejor café y la administración era fiable. Algunos inversionistas observaron oportunidades, otros simplemente se consolaron con la idea de que la gestión podía generar confianza. Catarina aceptó reuniones y explicó su forma de proceder. Invertir en calidad, cuidar la gente y mantener la casa en orden. Nada ostentoso, todo práctico. De ese modo, el capital llegó poco a poco, prudente, sin transformar la facenda en mansión de lujo, pero sí en un patrimonio con mayor solvencia. La baronesa hablaba en público pocas veces. Cuando lo hacía con tono moderado. En reuniones de propietarios de la región, proponía que la calidad del producto fuese la base para una mejor comercialización, que se revisaran métodos de conservación y que la comunidad se financiara en asambleas que recogieran voces de capataz y mayordomo. Sus palabras, lejos de imponerse, fueron prácticas y escuchadas. Provenían de quien demostraba con hechos. Hubo ocasiones donde la vida mostró su ironía cariñosa. Un día, en una visita a la ciudad, Amelia la encontró en la calle. Sus ojos por un momento buscaron la burla antigua. Catarina la miró sin rencor, sin necesidad de explicar. Amelia, con la boca apretada, acabó por ofrecer excusas entrecortadas que sonaban a soberbia disminuida. Catarina, con la dignidad que aprendió a cultivar, respondió con una frase breve y sin triunfo. Cada uno paga las consecuencias de sus decisiones. No era un reproche público, era una constatación que dejaba en manos de quien la escuchaba la posibilidad de cambiar. El tiempo enseñó que la riqueza no se mide solo por monedas.
En la facenda había ahora una red de afectos que sostenía la casa. El cariño de Clara, la lealtad de Dona Rosa, la certeza de Antonio y la discreta gratitud de los trabajadores. Catarina, que un día fue vista como un desecho familiar, ocupó un lugar que no se rehusaba a la elegancia práctica. Organizó una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores, acordó mejoras en herramientas y promovió la lectura de versos en las noches de zafra para que los días largos tuvieran otros ritmos. Su riqueza radicaba en la posibilidad de transformar gestos cotidianos en dignidad para quienes la rodeaban. Al final de la tarde, cuando el sol se volcaba en un rojo pálido y las sombras alargaban su madera sobre los terreiros, Catarina solía sentarse en la galería con un libro en el regazo. A su lado, Clara reclinaba la cabeza en el hombro que tantas noches la había calmado. Antonio a veces se acercaba con la calma de quien comparte silencio. No necesitaban grandes discursos. El hogar había aprendido a medir la riqueza en el número de mañanas en las que la comida estaba lista, en la seguridad de las raciones durante la cosecha, en la voz de una niña que llamaba Madre sin temor. La historia de Catarina recorrió caminos de rumor y de admiración. La familia que la humilló quiso, en algunos instantes, recuperar la distancia perdida, pero la facenda se mantuvo como referente regional por la seriedad de su administración y la calidez de su casa. La ironía se fijó como recuerdo. Quienes pensaron que enviarla sería una burla, acabaron por entregar a la facenda una mujer capaz de devolverle vida y orden. En una tarde clara, cuando el horizonte se extendía en verdes y el horizonte vibraba con la promesa de una nueva zafra, Catarina se detuvo en el portal de la casa. Miró la fotografía antigua, cubriendo el marco con una tela que ya no parecía esconder tanto como mostrar continuidad. Llevaba en las manos una carta de Joaquim, donde el padre pedía perdón, con palabras torpes pero sinceras. No buscó el triunfo, contestó con la misma sencillez que había guiado sus actos. La última estrofa de su vida cotidiana se escribió en acciones repetidas: organizar la entrega de café, leer a Clara, compartir una comida con los trabajadores, supervisar reparaciones. La fama de la mujer más rica del imperio llegó a quienes no leían más que titulares. Era una frase grande, sensacional. Pero en San Sebastián la riqueza se medía en otra moneda. Tenía que ver con la confianza recobrada de una casa, la sonrisa de una niña, la seguridad de quienes trabajaban la tierra y la constatación de que la humillación que alguna vez la definió se había transformado en algo que el pueblo no olvidaría. Justicia poética sin ostentación. Catarina, mirando el valle desde la galería, entendía que su ascenso no había nacido en la venganza. Había nacido en la decisión de permanecer, en la disciplina de ordenar papeles, en la paciencia para enseñarle a una niña a dormir sin miedo, y en la voluntad de cuidar a aquellos cuyas manos sostenían la riqueza del paisaje. Afuera, el viento movía las hojas y llenaba de sonido los sacos de café. Adentro, Clara dibujaba en un papel la casa que ahora llamaba hogar. Si conoces a alguien que triunfó sobre la humillación, comparte esta historia. A veces, lo que parece un desecho es un tesoro que solo espera ser visto y cuidado.